Vamos a ver el siguiente tema, que es el tema de la Eucaristía frente a la divina voluntad. O sea, cómo es que el Señor le presenta este don tan hermoso, que es la Eucaristía, a Luisa Picarreta. Voy a comenzar leyendo. Aquí lo que tenemos es el sacramento, es un poquito la parte que nosotros tenemos. El sacramento de la Eucaristía ha sido desde su institución objeto de toda atención, veneración y respeto de la Iglesia. Decimos que es el sacramento central, ¿verdad?, por la presencia tan especial de Cristo en la Eucaristía. Nosotros como sacerdotes lo sabemos, de muchas maneras se presenta a Jesús a través de cada uno de los sacramentos, de la confesión, del matrimonio. Jesús se hace presente en los esposos. Nos enseña en el seminario las diferentes presencias de Cristo en la misma, en el mismo presbiterio, ¿no?, en el altar, en el ambón, pero de manera, en el Cristo, ¿verdad?, pero de manera muy especial, la presencia de Jesús en la Eucaristía. Lo tenemos como centro de nuestra predicación, lo tenemos como centro de nuestra vida. Y pareciera, yo les he hecho carrilla a los niños cuando van a hacer la primera comunión, les digo, ojalá y no sea la primera y la última comunión que haces, porque normalmente hacen la primera comunión por allá y muy poquitos son los niños que siguen constantes, yendo y vuelven a comulgar hasta que se van a casar, o que van a recibir otro sacramento, o que van a ser padrinos. La importancia que tiene este sacramento, y vamos a ir platicando un poquito de él. Dice, del misterio pascual nace la Iglesia, precisamente por la Eucaristía, que es el sacramento por excelencia del misterio pascual. Está en el centro de la vida eclesial, por su íntima relación, y vaya aquí el paréntesis, ahorita que tenemos que dar la comunión en la mano que nos lo han pedido así. A veces en lo personal me duele mucho cuando la persona no está preparada, baja la Eucaristía, se van por quién sabe dónde y uno tiene que andar atrás de él. Por favor, aquí, recíbela. ¿A dónde vas? O que la agarran en la mano, la cierran y dicen, no, cómetela. O sea, si nosotros no cuidamos verdaderamente lo que tenemos ahí en nuestras manos, que es Cristo, el día de mañana vamos a aparecer en una iglesia protestante, ¿verdad?, donde negamos hasta la presencia de Jesús ahí. ¿Mandé? Sí, por Amazon, ándale. Bueno, en primer lugar, un don de su Padre, dice, ciertamente es un don de favor nuestro, más aún de toda la humanidad. Bueno, voy a irme brincando porque es un tema muy largo y tenemos poquito tiempo. La incorporación a Cristo, que tiene lugar por el bautismo, se renueva y se consolida continuamente con la participación en el sacrificio eucarístico, sobre todo cuando ésta es plena mediante la comunión sacramental. O sea, sí, la comunión espiritual, como hoy les decimos a través de los medios, porque nos ven, la mayoría de la gente ahorita nos está viendo a través de los medios. Decimos, sí, da su comunión espiritual, pero realmente la comunión se da en asamblea, se da en tomar la Eucaristía y formar parte especial del cuerpo místico de Cristo. Pero también vamos a entender algunas otras cosas que el Señor nos da a través de Luisa, de este sacramento tan hermoso. Él estrecha su amistad con nosotros, vosotros sois mis amigos, más aún nosotros vivimos gracias a Él. El que me coma vivirá por mí. En la comunión eucarística se realiza de manera sublime que Cristo y el discípulo estén el uno en el otro. Permaneced en mí como yo en vosotros. Si la Eucaristía es centro y cumbre de la vida de la Iglesia, también lo es del ministerio sacerdotal. Por eso, con ánimo agradecido a Jesucristo, nuestro Señor, reitero que la Eucaristía es la principal y central razón de ser del sacramento de sacerdocio.
nacido efectivamente en el momento de la institución de la Eucaristía y a la vez que ella. A veces nos dicen, ¿y ustedes qué hacen como sacerdotes? Bueno, pues además de las pastorales diferentes que tenemos, de la salud, pastoral social, etcétera, todas las pastorales que se desempeñan y que de alguna manera nosotros tenemos que animar y coordinar a veces, tenemos también que celebrar. Y a veces la gente dice, celebrar la misa es trabajo, sí, y es mi principal trabajo, porque tú no me puedes suplir. Nadie me puede suplir en la Eucaristía como sacerdote. Si yo les digo en la asamblea, digo, miren, así todos los que están aquí hubieran hecho un muy buen ayuno y fueran muy santos, si no están consagrados, si no estuviera yo, que sea un pecador sacerdote, no podrían consagrar. Por más ganas que le echen y se sepan de memoria lo que dice el Padre, porque a veces uno está acá consagrando y está oyendo el eco de todos los que se la saben de memoria. Dice uno, pues espérate, me toca a mí consagrar, gracias por su apoyo, no se me olvide, por eso tengo aquí el misal, para que no se me olvide, aunque la rezo todos los días, ¿verdad? Pero no se me va a olvidar, así que ustedes en lo suyo y yo no mío. Aun cuando estén todos con muchas ganas de que se consagre la hostia, si no está el sacerdote, así acabe de pecar, lo que ustedes quieran, no se consagra la hostia. Por eso es fundamental en nosotros. Los hermanos, 2 diáconos que están por aquí también acompañados, pues también lo saben. Dice, pues yo puedo ser, dicen algunos diáconos, dicen, yo hago lo mismo que el Padre, nomás no confieso y tampoco consagro. ¿Verdad? Entonces es tarea muy exclusiva de nosotros como sacerdotes. Ni unge porque ahí está la absolución del pecado, ¿verdad? La Eucaristía se manifiesta pues como culminación de todos los sacramentos en cuanto lleva a perfección la comunión con Dios Padre mediante la identificación con el Hijo unigénito por obra del Espíritu Santo. Un insigne escrito de la tradición bizantina expresó esta verdad con agudeza de fe. En la Eucaristía, con referencia respecto a los otros sacramentos, el misterio de la comunión es tan perfecto que conduce a la cúspide de todos los bienes. En ella culmina todo deseo humano, porque aquí llegamos a Dios y Dios se une a nosotros con la unión más perfecta. Y eso lo voy a resaltar mucho porque es lo que Luisa va a ir recibiendo de Jesús. Dice, como vemos, la idea central es la salvación de la familia humana. Sin embargo, la consecuencia de recibir dicho sacramento es la unión de Dios en su criatura, en la manera más perfecta que se podría pensar o imaginar, aunque siempre desde la perspectiva de la salvación que podría ser, o la unificación de voluntades de San Juan de la Cruz, o en la encarnación mística de Conchita Cabrera de Armida. También han leído a Conchita, me imagino. Poquito. Bueno, hay que leerla también. Sin duda, alguno es un sacramento sublime donde Jesús queda aprisionado en las especies del pan y del vino para darse a cada uno de nosotros, sin importar que se vea expuesto a las ofensas, al desprecio, al desamor, a la indiferencia de las criaturas. Vamos a ver lo que le dice Jesús a Luisa sobre este sacramento. De verdad, si no lo alcanzan a leer, no se preocupen, se lo vamos a pasar para que lo tengan. Dice, hija mía, ven entre mis brazos y hasta dentro de mi corazón. Me he cubierto de velos eucarísticos para no infundir temor. Dice, he descendido en los abismos más profundos de las humillaciones en este sacramento para elevar a la criatura hasta mí, fundiéndola tanto en mí de formar una sola cosa conmigo. ¿Dónde encontramos esto también? De ser una sola cosa. ¿En cuál evangelio? En San Juan, capítulo 17. Que le dice al Padre, para que ellos en mí, ¿sí? Y tú y yo, estamos una sola cosa. Yo en ti, tú en mí y nosotros en ellos. Y así formamos una sola cosa. Ese es el sentido fundamental de la Eucaristía. Fundirnos tanto en mí, de forma una sola cosa conmigo y con hacer correr mi sangre sacramental en sus venas, constituirme vida de su latido, de su pensamiento y de todo su ser. Mi amor me devoraba y quería devorar a las criaturas en mis llamas para hacerla renacer como otro yo,
Por eso quise esconderme bajo estos velos eucarísticos y así escondido entrar en ella para formar esa transformación de la criatura en mí. Pero para que suceda esa transformación se necesitan, fíjense bien, las disposiciones por parte de la criatura. Y mi amor, llegando al exceso mientras instituía el sacramento eucarístico, así ponía fuera de dentro de mi divinidad otras gracias, dones, favores, luz, para bien del hombre, para volverlo digno de recibir. Podría decir que puse fuera tanto bien de sobrepasar los dones de la creación. Quise darle primero las gracias para recibirme y después para darle el verdadero fruto de mi vida sacramental. Pero para preparar con esos dones a las almas se necesita un poco de vacío de ellas mismas, de odio a la culpa, de deseo. Por eso es que pedimos que estén bien confesaditos. Es preparar el alma para recibir a Cristo, para recibirlo y poder recibir todas las gracias que el Señor quiere darnos. Estos dones no descienden en la podredumbre, en el fango. Por eso, sin mis dones, no tienen las verdaderas disposiciones para recibirme, dice. Y yo, descendiendo en ellas, no encuentro el vacío para comunicar mi vida. Estoy como muerto para ellas y ellas muertas para mí. Yo ardo y ellas me sienten mis llamas. Yo soy luz, ellas quedan más cegadas. Las que están en pecado pues quedan más cegadas. Ay de mí, cuántos dolores en mi vida sacramental, muchas por falta de disposición, no sintiendo nada de bien al recibirme. Llegan a nausearme y si continúan recibiéndome es para formar mi continuo calvario y su eterna condena. Si no es el amor lo que las lleva a recibirme, es una ofrenda más que me hace, es una culpa de más que agravan a sus almas. Por eso reza y repara por los tantos abusos y sacrilegios que se hacen al recibirme sacramentalmente. Imagínense el daño que le hacemos al Señor cuando no nos preparamos. Imagínense una persona que va a misa, que comulga en un pecado grave. Ahora imagínense un sacerdote consagrando en un pecado mortal. El Señor baja. Ustedes lo saben, o sea, teológicamente sabemos que el Señor va a bajar independientemente del sacerdote, porque si no caeríamos en otra herejía que ya hace tiempo superamos, que va a depender de quién soy para que Jesús baje. Imagínense el dolor de Jesús bajar a las manos cuando estamos en pecado, o cuando entra en una persona en un pecado grave. ¿Sí? Es algo tremendo. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar el sacramento. Las disposiciones para el alma es como un medicamento. Hay medicamentos que no te los puedes comer antes de los alimentos. ¿Por qué? Porque te perforan el intestino, te hacen daño. Pues lo mismo sucede, ¿no? O sea, si nosotros pudiéramos recibir algún efecto negativo, no sé, estoy en pecado mortal y a la hora que entre Cristo me da un electroshock, alguna cosa, dejaríamos de comulgar. O que me hiciera daño físico, me podría dar cuenta, pero como el daño es en el alma, difícilmente percatamos de esa muerte tan sutil del alma. Bueno, pero debemos de preguntarnos realmente, ¿esta es la finalidad que Dios tenía al salir ad extra para obrar la salvación de la familia humana? ¿Es el centro de la actividad divina de su ad extra? La humanidad de nuestro Señor se la debemos al pecado. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice sobre Adán. Eso es importante. Dice, si Adán no hubiera pecado, el Verbo eterno, que es la misma voluntad del Padre Celestial, debía venir a la tierra glorioso, triunfante. O sea, el plan era que Jesús viniera a reinar. En pocas palabras, lo primerito era que Él tenía que venir a reinar entre nosotros, triunfante y dominador, acompañado visiblemente por su ejército angélico que todos tenían que ver, y con el esplendor de su gloria debería fascinar a todos y atraer a todos hacia sí, con su belleza coronado como rey y con el cetro de mando para ser rey y cabeza de la familia humana, de modo que darle el gran honor de poder decir, tenemos un rey
un rey, hombre y Dios. Esa es la primera finalidad. El hombre fue probado y no pasó. Bueno, pasamos la prueba, la verdad. ¿Qué es lo que sucede? Entonces el hombre Dios tiene que venir, tiene que volverse a encarnar, sí, pero cambió. Plan B, el hombre falló, tenemos que enseñarle cómo tiene que crecer, cómo tiene que santificarse. Si Jesús nomás hubiera venido a redimir al hombre, miren, el día que le hicieron la circuncisión, con esa gotita de sangre, hubiera sido suficiente. Porque con una gota de Jesús como Dios hombre hubiera sido suficiente. Sin embargo, tiene que vivir 33 años y los 9 meses para santificar al hombre. Que eso es importantísimo. O sea, no nada más era salvarlo. ¿De qué sirve salvarlo si de todas el hombre seguiría viviendo como anteriormente vivía? Como en el pecado. Tendría que tomar el ejemplo. Por eso Cristo nos da su vida completa para nosotros en Él santificar, no solamente redimir nuestra vida. Dice, por lo tanto, yo debía venir a encontrar al hombre feliz, santo y con la plenitud, eso si no hubiera pecado, de los bienes con los cuales lo había creado. En cambio, porque quiso hacer su voluntad, cambió nuestra suerte, y como estaba decretado que yo debía descender, o sea, era un decreto divino que él tenía que descender a la tierra, y cuando la divinidad decreta, no hay quien la aparte, solo cambié el modo y el aspecto. Así que descendí, pero bajo vestidos humilde, pobre y sin ningún aparato de gloria, sufriente, llorando y cargando con todas las miserias y penas de los hombres. O sea, plan B. ¿Sí? Ya no es el primero, cambiamos y vamos al plan B. La voluntad humana me hacía venir a encontrar al hombre infeliz, ciego, sordo y mudo. Se parece a una canción, ¿verdad? Lleno de todas las miserias, y yo para sanarlo lo debía tomar sobre mí, y para no infundirle espanto debía mostrarme como uno de ellos para hermanarlos y darles las medicinas y remedios que se necesitaban. Le dice, escucha mi pequeña recién nacida, mi divina voluntad. Si el hombre no hubiera pecado, no se hubiese sustraído de mi divina voluntad, yo habría venido a la tierra, pero ¿sabes cómo? Lleno de majestad, como cuando resucité de la muerte. Ni modo, nos perdimos eso y nuestra vida cambió. La cosa es que estamos aquí. ¿Verdad? Ya va a venir pronto, ¿verdad? Ya pronto. Y así como dice, así como es el plan, dice, pues vamos a, nomás lo pospuso unos 2000 años más. El plan original de Dios era que Jesús viniera a vivir entre nosotros, sus hermanos. Bueno, esto es mi comentario. Pues todo fue creado por Él y en atención a Él. Él debía venir a enseñarnos cómo obrar en lo divino, debía dejarnos sus actos como herencia, para que así cada uno de nosotros los pudiéramos tomar y hacerlos nuestros. Por eso es que tiene que vivir los 33 años, para que de sus actos nosotros los pudiéramos tomar y santificar, que nuestros actos humanos se volvieran actos divinos, todos menos el pecado. O sea, el pecado no aplica aquí. O sea, podemos decir, ven Señor en tu divina voluntad, ven para que hagamos esto, ven Señor a confesar a esta persona, ven Señor a consagrar. Podemos hacer muchas cosas en divina voluntad, pero el pecado no, porque Jesús no lo cometió. Por lo tanto, no cabe en el plan divino, no cabe en nosotros, ni tampoco es nada más solamente decir, esto que hago lo hago en divina voluntad, sino también es, ¿qué es lo que tú quieres hacer, Señor? O sea, lo que tú quieres lo hago yo. O sea, me uno a tus actos, a lo que tú hiciste, no nada más lo que yo quiero hacer y decir con eso que estoy haciendo la divina voluntad. Bueno, teniendo como base la verdadera finalidad de Dios al crearnos, que no solamente fue una obra de éxtasis como cualquiera, sino venía a reinar y a disfrutar con nosotros. Cabe preguntar si la institución de la Eucaristía es solamente con fines de la salvación o tiene algún otro fin. Y Jesús le contesta a Luis, esto es muy importante, dice, ahora habiendo cumplido mi camino acá abajo, partí para el cielo y al mismo tiempo quedé aprisionado en cada hostia sacramental, dice. Pero ¿sabes por qué?
Porque mi amor formándome una dulce prisión me dijo, la finalidad por la que descendiste del cielo a la tierra no está cumplida. El reino de nuestra voluntad, ¿dónde está? O sea, si Jesús vino a reinar hace 2000 años, ahorita nosotros nos preguntamos, ¿verdaderamente está reinando? Vemos nuestro entorno, ¿ese es el reino que Dios nos tenía preparado? No hemos crecido. Recordemos que en el medieval se creyó en algún tiempo que expandir el reino de Dios era a través de las guerras. Por eso tuvimos papas guerreros, tuvimos una iglesia que andaba de un lado para otro tratando de hacer crecer el reino de Dios. Sí, recordamos esa parte de la historia, ¿no? Que algunas veces nos han criticado tanto las personas fuera de la iglesia que dicen, no, una iglesia con papas que mataban, y que no, pues la intención no era ir a matar por matar, ni tampoco por hacer riqueza, sino por expandir el reino de Dios. Una manera de entenderlo, creyendo que podíamos expandirlo de manera física, cuando Cristo, a través de este escrito de Luisa, nos está diciendo cómo el reino hará en nosotros, en cada uno. Por eso Jesús predicaba, decía, vayan y digan que el reino de Dios está. ¿Sí? Cerca. Pues ¿dónde? Pues ahí, en tu voluntad, en morir a tu voluntad para que yo haga la mía, en la tuya, y juntos hagamos el reino de Dios aquí en la tierra. Ni existe ni es conocida, así que quédate prisionero en cada hostia sacramental, así no será uno solo Jesús como en tu humanidad, sino tantos Jesús por cuantas hostias consagradas existan, tantas vidas tuyas harán brecha y furor de amor delante de la divinidad. Y una palabrita que decir para hacer conocer nuestro querer, porque estas vidas, cuando descienden en los corazones, no serán vidas mudas, sino hablantes, y tú hablarás en lo íntimo de sus corazones de nuestro fiat. Serás el portador de nuestro reino. Dice, yo vi justas las pretensiones de mi amor y de buena gana me quedé en la tierra para formar el reino de mi voluntad hasta que sea obra completa. Jesús se queda para continuar su reino en cada uno de los que entra. Dice, mira, si yo partí para el cielo y al mismo tiempo me quedé en la tierra, mi vida esparcida en tantas hostias sacramentales no sería inútil acá abajo, sino que formaré con certeza el reino de mi querer. Jesús quiere que esas hostias, fíjense, en otro capítulo por ahí, no me acuerdo si lo puse, explica cómo es que Él quiere entrar en nosotros para hacer su vida divina. A Jesús no le cuesta trabajo entrar en una hostia que un sacerdote consagra. ¿Por qué? Primeramente porque lo prometió y dijo que iba a entrar, que iba a quedarse con nosotros. En segundo lugar, porque la hostia, el pedacito de pan, no tiene voluntad, por lo tanto no le estorba nada. Nada. Él dice, yo entro, ¿sí? Sustancia, ustedes ven los accidentes. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Jesús? Es entrar en nosotros. Los accidentes siguen siendo los mismos. Ustedes lo saben, alguna vez por ahí en metafísica estudiamos sustancia y accidentes. La sustancia entra en mí, que es Cristo. ¿Y qué es lo que queda por fuera? Pues el accidente del padre Corona, o del padre Rubén, del padre Ramón, del que sea. Pero Jesús quiere entrar en nosotros. Miren, yo lo veo así como los anuncios esos de alimentos, que de repente me acuerdo, se me hacía muy curioso porque era una señora que de repente se echaba una donita, un lonche, algo así, y de repente se volteaba y se le veían los lonches acá. O que se comía, no sé, otra cosa, un taco, y se le veía aquí, le afocaba en la panza y se le veía el taco, ¿no?, en la panza. Y ya cuando comía algo nutritivo, pues ya se veía muy fitness y demás. Bueno, lo mismo nos tiene que pasar a nosotros. Si yo estoy comiendo a Cristo, ¿a quién me tengo que parecer? ¿A quién tengo que ser semejante? Pues a Él. Es lo que quiere decirnos Jesús, es prolongar su vida divina en nosotros. El problema, como les decía, no es que Jesús baje a la hostia. Si tú eres un sacerdote consagrado de la Iglesia Católica y levanta las manos y estás en una Eucaristía y dice las palabras, Jesús baja, no tiene problema.
El problema es cuando va a entrar en ti y quiere hacer su vida divina. ¿Qué es lo que le estorba? Tu voluntad. Porque la voluntad, como decíamos en el tema anterior, se cruza con la voluntad divina. Entonces ahí es cuando pues nada más quedan ahí unas gracias sacramentales, pero no queda la vida divina. O sea, no es Cristo obrante en ti hasta que tú no te unas con Él en su voluntad. Bueno, en estas palabras que hemos leído, no lo leemos todo porque sí está bastante extenso, te lo voy a pasar para que ya lo mediten por ahí en una hora santa. En estas palabras se define claramente la finalidad real de la vida eucarística de Jesús y es la formación del reino de su voluntad obrante en las criaturas, lo que estamos platicando. Esa es la finalidad de la Eucaristía. Miren, yo me he puesto a meditar, a pensar, digo, bueno Señor, tienes razón. Si no hubieras querido entrar en nosotros de una manera que nosotros lo percibiéramos, pues te hubieras quedado en un tótem, en una piedra donde te adoráramos ahí afuera y que llegáramos y no, pues ahí está, pero ajeno a mí. Pero como tú querías hacer esa vida divina, tenías que entrar a través de algo y lo más sencillo, lo más común era un pan. Por eso dices, entra en nosotros, no se queda afuera. La adoración eucarística es muy importante, sí, pero nada como recibirlo. Podemos tener 1000 horas santas y nunca comulgar. Tengo gente así, que van a todas las horas santas y nunca los he visto que comulguen. Digo, bueno, pues, algún día me voy a sacar para preguntarle, oye, ¿por qué no comulgas? No sé, la situación de su vida, pero sabiendo que pueden hacerlo, ¿por qué no lo hacen? No vamos a juzgar, no voy a decir por qué no. Qué bueno, y qué bueno que se acerquen. Qué bueno que vengan a la adoración. No me importa el estado de su vida ni cómo están. La cosa es que el Señor a través de eso derrama gracias. Pero no está ahí el todo. El todo está en el entrar en nosotros. Está en que quiere entrar a hacer su vida junto con nosotros. Por eso es tan importante recibir a Jesús. Como insisto, la adoración es importantísima. Nos ayuda también a tener ese encuentro y también a aquellas personas que no pueden comulgar y que se pueden sentar y hincarse 1 hora diaria en el Santísimo. El Señor obra. Él nunca rechaza a nadie. Él va por todos. Claro que para que entre en nosotros tiene reglitas, tiene algunas reglas y que nosotros las conocemos muy bien y que tenemos que hacer que se cumplan, pero que también con caridad invitarlos para que puedan participar de este banquete. Vamos a continuar. En la criatura, la salvación es solo un paso intermedio, pero no la finalidad. Además, debemos decirlo con la misma vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús lleva esta finalidad primaria, pues para la salvación no era necesario. Bueno, en el volumen 19, voy a leer, dice, hija mía, el primer hombre al pecar perdió una voluntad divina, que ya lo habíamos visto, y por eso se necesitó mi humanidad unida al Verbo eterno, que debía sacrificar en todo y por todo la voluntad humana de mi humanidad para readquirir esta voluntad divina, para darle de nuevo a la criatura. Así que mi humanidad no le dio ni siquiera un respiro de vida a su voluntad humana, sino que la tuvo solo para sacrificarla y para pagar la libertad que se había tomado el hombre de rechazar con tanta ingratitud a esta voluntad suprema, y perdiéndola le faltaron todos sus bienes, su felicidad, su dominio, su santidad, todo le quedó malogrado. Si el hombre hubiera perdido una cosa humana, fíjense, una cosa humana, ¿qué es lo que dice? Si hubiera perdido una cosa humana, dada a él por Dios, un ángel, un santo, se la habría podido restituir. Pero como perdió una voluntad divina, se necesitó un hombre y Dios para que la pudiera restituir. Ahora, si hubiese venido a la tierra solamente para redimirlo, que es lo que a veces no hemos entendido, habría bastado una gota de mi sangre, una pequeña pena, para ponerlo a salvo, como decíamos hace ratito. Pero como vine no solo para salvarlo, sino para restituirle mi voluntad perdida, quiso descender
esta divina voluntad en todas mis penas, en mis lágrimas, en mis suspiros y gemidos y en todo lo que yo hacía y sufría para readquirir de nuevo el dominio de todos y sobre todos los actos humanos y así poder formar de nuevo su reino en medio de las criaturas. Es mucho más que nada más la redención, o sea, si nada más fuera eso, que sería la apertura del cielo, porque una vez alguien me comentó, dice, no, es que vino a salvarnos, ¿no? Sí, claro que sí. Digo, ¿y todos los que se murieron antes de él, qué pasó? No, pues se condenaron. Ay, chis, ¿y dónde me dejaste? A Abraham, a Isaac, a Jacob, a todo, a Enoch incluso, que el Génesis lo describe, ¿no? ¿Dónde quedaron todos ellos? Pues en espera de la apertura del reino de Dios. Pero ¿qué más hubieran querido ellos que conocer precisamente cómo tenían que vivir? Claro, tenían el Pentateuco, el pueblo hebreo, y había algunos otros libros, no solamente del pueblo judío, que daban ciertas normas de cómo se debía de convivir y conocían pues muy bien de alguna manera lo que era bueno y lo que era malo, que les ayudaba. Pero el Señor nos viene no solamente a darnos esta santidad humana, sino la santidad divina. Por eso es que viene con su divinidad y con su humanidad. Como dice Él, ¿para qué le sirvió su voluntad humana? Pues nada más para tenerla ahí media apachurradita, para que viviera su divina voluntad en Él. Miren, no se trata de morir a mi voluntad humana, porque el morir implica morir mi persona. Siempre voy a tener una voluntad humana, siempre. ¿Sí? Quisiera aclarar este punto, porque a veces salimos muy emocionados de los retiros de divina voluntad y queremos que nuestra voluntad se muera. Pues no, si la matas, pues estás muriéndote tú, porque no la puedes separar de ti, pero sí la puedes, por voluntad propia, unirla a la voluntad divina. No sé si me explico. No es lo mismo destruirla, matarla, porque muere la persona, que decir, yo quiero lo que tú quieres. Yo quiero con mi voluntad lo que tú quieres, Señor. Yo deseo lo que tú deseas de mí. Y eso es un acto de amor, que al final de cuentas es lo que el Señor quiere de nosotros. En el volumen 8 le dice a Luisa, para estrecharme más íntimamente contigo hasta llegar a perder tu ser en mí, así como yo me transfundo en el tuyo, debes en todo tomar lo que es mío y en todo dejar lo que es tuyo, de modo que si tú piensas siempre en cosas santas y que se refieren solamente al bien, al honor, a la gloria de Dios, dejas tu mente y tomas las divinas. Si hablas, si obras bien y solo por amor de Dios, dejas de tu boca tus manos y tomas mi boca y mis manos. Si caminas los caminos santos y rectos, caminarás con mis mismos pies. Si tu corazón me ama solo a mí, dejarás tu corazón y tomarás el mío y me amarás con mi mismo amor. Y así de todo lo demás. Así que tú quedarás revestida de todas mis cosas y yo de todas las cosas tuyas. ¿Puede haber una unión más estrecha que esta?, le pregunta Jesús. Si el alma llega a no reconocerse más a sí misma, sino al ser divino en ella, estos son los frutos de las buenas comunicaciones, y esta es la finalidad divina al quererse dar en comunión con las almas. Pero cuanto queda frustrado mi amor, y qué pocos frutos recogen las almas de este sacramento, hasta quedar la mayor parte indiferentes y aún nauseados de este alimento divino. Y sí es cierto, ¿cuántas veces comulgamos y no estamos preparados? Llega a nosotros el Señor y no aprovechamos todo lo que Él quisiera dar en nosotros, ni las gracias, ni tampoco en la vida divina. Por eso en uno, no me acuerdo si lo puse, pero hay en un capítulo en el cual le pregunta, no, le dice el Señor, dice, ¿qué tan importante es mi Eucaristía? Dice, sí, es muy importante el sacramento, pero es más un alma que vive en mi divina voluntad. ¿Por qué? Dice así, primeramente, yo vine por todos, o sea,
Todos los que me aceptaron, ahí están. Los que no, pues ya, cada quien en su voluntad. Cada quien. Dice, yo vine por todos y cada uno. Dice, ¿cuántos en el mundo? ¿Cuántas personas hay en el mundo? De esos que están en el mundo, más o menos las palabras, dice, ¿cuántos son católicos? ¿Cuántos de ellos van a misa? ¿Y cuántos de ellos me comulgan? ¿Y cuántos me comulgan en gracia? Pues dice, pues muy poquitos. ¿Cuántos viven lo que están comulgando? Dice, pues muy poquitos. Dice, pues no me puedes limitar, pocas palabras. Pero en cambio una persona que ya vive en mi voluntad, que está en ella y yo en ella, pues es como una hostia. Por eso el Señor al principio decía, o sea, ¿cuántas hostias consagramos? ¿Cuántas? Yo he visto algunos templos así, como tipo santuarios. No, hombre, son unas vaporeras de este tamaño. No sé cuántas hostias les caben, pero al menos, cuando menos, cada uno de esos son como de 300 o 500 hostias. Pero de todas estas, ¿cuántas vidas de Cristo vamos a ver repetidas? Ya medida de santos con los que tenemos, las 30 hostias que consagramos ahí nosotros ahí en el templo. Que esas 30, con 2 o 3 que ya vivieran en divina voluntad, o sea, que el efecto que Dios quiere dar, la pudiera dar en esa persona. Hombre, tenemos una comunidad de santos, podemos decir. Me imagino, una ocasión me tocó ir en la Basílica de Guadalupe, pues es impresionante. De veras, vaporeras de este tamaño. Y todavía, sobraban poquitas. Yo decía, no, pues ¿cuándo se acaban? Pues sí, se acaban. Y en la siguiente misa otra vez ponían. Tremendo. E imagínate qué hermoso, Señor, que cada una de estas hostias, donde entraran, cada una fuera nombre. La Ciudad de México sería otra cosa, y todas las comunidades que van y visitan. Sin embargo, no da el efecto. ¿Sí? O sea, y no es que Cristo no esté presente. Claro que Cristo está presente. El problema no es de Él, es de nosotros. Es como cuando están los novios que quieren terminar y que le dice el novio a la novia, la bronca no es tuya, es mío el problema. Es que yo soy el que anda mal. Pues sí, así andamos. No hacemos ni nos preparamos. Mire, aquí está. Pensé que no lo había puesto. Dice, además las iglesias son pocas, muchas serán destruidas. Bueno, no, esta es otra partecita distinta. Voy a leer. Aquí dice, hija mía, te recomiendo que no salgas de dentro de mi voluntad. No voy a leer más acá. Agregado, cierto, porque la comunión sacramental dura pocos minutos, dice. Mi voluntad es comunión perenne, más bien es eterna, que se eterniza en el cielo. La comunión sacramental está sujeta a obstáculos por enfermedades, por necesidades o por parte de quien se le debe de administrar, mientras que la comunión de mi voluntad, dice, no está sujeta a ningún estorbo, solo con que el alma la quiera y todo está hecho. Ninguno puede impedirle un bien tan grande que forma la felicidad de la tierra y del cielo. Ni los demonios, ni las criaturas, ni mi misma omnipotencia. El alma es libre, nadie tiene derecho sobre ella en este punto de mi voluntad. Por eso yo la instauro. Quiero tanto que la tomen mis criaturas, es la cosa que más me importa, que más me interesa. Todas las otras cosas no me interesan, ni unas cosas más santas. Y cuando obtengo que el alma viva de mi voluntad, me siento triunfante porque encierro el mayor bien que puede haber en el cielo, en la tierra. Dice, además, las iglesias son pocas. Dice, muchas serán destruidas. Algunas serán cerradas por la pandemia, le faltó, pero bueno. Algunas en todo el mundo serán cerradas por la pandemia, muchas veces no encuentro sacerdotes que me consagren, dice Jesús. Otras veces permiten que almas indignas me reciban y que almas dignas no me reciban. Otras veces las almas no pueden recibirme, así que mi amor se encuentra obstaculizado. Por eso quiero hacer la santidad
del vivir en mi querer. En ella no tendré necesidad de sacerdotes para consagrarme, ni de la iglesia, ni de los tabernáculos y hostias, sino que estas almas serán todo junto, sacerdotes, iglesia, tabernáculos y hostias. Aunque nos pese a los sacerdotes, un alma que vive en la divina voluntad es todo, porque es Cristo el que está ahí. Así de fácil. Y esa era la finalidad, y también parte de nuestra finalidad, llevar nosotros a los fieles a hacer la vida divina de Cristo en cada uno de ellos. En mi amor estará más libre cada vez que quiera consagrarme, lo podré hacer a cada momento del día, de noche, en cualquier lugar donde esas almas se encuentren. Dice, oh, cómo mi amor tendrá su desahogo completo. Ay, hija mía, la presente generación merece ser destruida del todo. Y si permitiré que algo poco quede de ella, es para formar estos soles de la santidad, del vivir en mi querer, que a ejemplo mío me reharán del todo lo que me debían las otras criaturas pasadas y presentes y futuras. Entonces la tierra me dará verdadera gloria, y mi fiat voluntas tua, como en el cielo así como en la tierra, tendrá su cumplimiento y conclusión. Fíjate el sentido verdaderamente y la importancia actual del sacerdote de hacer que llegue la Eucaristía de esa manera, de preparar a los fieles, que el curso de catecismo que tenemos no sea de un año, desde de Lucita te capacita para que recibas la comunión en solo 3 meses. Recuerdo que una señora quería que sus hijos hicieran la primera comunión porque venían los padrinos de Estados Unidos. Y era importante que los padrinos que venían, pues estuvieran allí. Y yo dije a la señora, mira, señora, tu hija sí la hace, ella sabe muy bien lo que está haciendo, pero tu hijo nunca entró. Pero es que mi hijo, que mire, que después yo me encargo. No, señora, yo sé que no se va a hacer cargo. Mire, vamos a hacer una cosa. Por las circunstancias pastorales que estamos viviendo, traiga a su niño, preséntemelo aquí. Vamos platicando con él, usted y yo. Muy bien, llega el niño se la pasaba aventando unas piedras por la ventana. Llega el niño y le pregunto, mira aquí enfrente con tu mamá, te voy a hacer nada más 2 preguntas. Si me las contestas bien, te damos la primera comunión, porque van a venir tus padrinos de Estados Unidos. La primera, ¿por qué quieres hacer la primera comunión? No, ni siquiera eso. Ni siquiera me dijo que por los padrinos. Nomás hizo así la cosa. No, pues no sé. Dije, bueno, a lo mejor la siguiente sí me la contestas bien. ¿Sabes quién está en la hostia? En la que te van a dar. Sabe. No te va a ver a la mamá. Señora, no tiene ni idea de lo que va a hacer. Prepárelo usted bien y cuando menos me conteste estas 2 preguntas, que venga a hacer la primera comunión. Y así estamos muchas veces en las pastorales. Y queremos que se aprendan un folletito, a veces de 100 y tantas preguntas, que el catecismo, que pues no, es mucho más profundo. Vas a recibir a Cristo. Ojalá y el niño supiera, cuando lo va a recibir, decir, es que yo voy a recibir a Jesús y quiere Él hacer su vida en mí, y yo quiero ser desde ahorita un niño santo. Ay, hombre, pues vente hasta de sacerdote, mi hijo. Ahorita te confirmamos también de una vez el paquete completo. Es más, ponle tus manos que te van a ungir. Pero ¿cuánta diferencia habría si nosotros preparáramos de esta manera a la gente? Si los niños desde pequeñitos, claro, esto no quiere decir que no haya catecismos así, conocemos algunas preparaciones de catecismo impresionantes, que bien saben a lo que van los niños, tan es así que son capaces de estar, un niño de 12 años, 11 años, una hora en el Santísimo y escribir una oración. Y saben a cuáles nos referimos, los que los conocen. Bueno, vuelvo otra vez a mostrarse esta debilidad de los sacramentos y sobre la insatisfacción de Jesús por lo que recibe, y como añora la época
de la restitución de la divina voluntad en la criatura, para que sea Él el que reciba la gloria que decretó desde toda la eternidad recibida, para rebatir el género de que la Eucaristía es el centro. Jesús mismo se pone en contra de dicha aseveración que platicamos ahorita. Dice, habiendo dicho al confesor que Jesús me había dicho que la voluntad de Dios es el centro del alma y que este centro está en el fondo del alma, que como sol expandiendo sus rayos da luz a la mente, santidad y las acciones, fuerza a los pasos la voluntad de Dios mientras nos está dentro para hacer que nunca lo podemos dejar y para estar a nuestra continua disposición y ni siquiera un minuto dejarnos solos ni separados. Nos está al frente, a la derecha, a la izquierda, por detrás y por doquier. Y aún en el cielo será nuestro centro. El confesor decía, en cambio, que nuestro centro es el Santísimo Sacramento. Entonces Jesús es cuando le dice esto que yo les estaba platicando ahorita. Ya hice el resumen de cómo es que Jesús le explica. Dice, sí, tú dices que el centro, y los sacerdotes dicen bien, el centro es la Eucaristía, pero es más un alma que vive en mi voluntad. Porque ya soy yo quien ya está reinando y está cumpliendo la finalidad para que me quede en la Eucaristía. La Eucaristía no nada más era para adorarlo o para, como decimos muchas veces, pues es el viático por si acaso. No, Jesús quiere hacer su vida. Si no fuera así, sería como yo les dije, se hubiera quedado en un tótem allá afuera nada más para que lo viéramos, para que lo adoráramos. Una roca ahí que diga, aquí estuvo Jesús y es donde vamos. No, se quiso quedar en nosotros porque quería hacer su vida por cada hostia en cada uno. Y perdonen que sea insistente, pero esa es la finalidad. Y esto no significa, porque también me he encontrado con grupos de divina voluntad que dicen, no, es que ya leímos y no es necesario comulgar. ¡Ah, Chihuahua! Ahora sí, ¿de dónde sacaron eso? Porque el Señor no dice eso. El Señor no dice que no deben de curar. Es la comunión precisamente lo que me da esa común unión con Cristo. Precisamente, sí, me encontré hace años un grupo que nos decía, es que ya no es necesario los sacramentos, ya no es necesaria la comunión porque ya vivo en divina voluntad. ¡Ah, Chihuahua! Ya vives en divina voluntad, déjame te pongo un altar, a ver si es cierto. Y pues no, la verdad es que no. O sea, precisamente se queda en esa hostia porque quiere entrar Jesús en cada uno de nosotros. De nosotros como sacerdotes depende mucho que no nada más el sacramento de la Eucaristía lo tengamos muy abaratado, ¿sí? ¿Cuándo comulga la gente? Pues cuando va a ser padrino. ¿Y desde dónde empieza? Desde la confesión, desde que la gente llega y te dice, Padre, ¿me confiesa para comulgar? No, yo te confieso, pero para sacarte el demonio, para que transformes tu vida, no para que comulgues. Sí, exactamente. Y a veces dices, mira, al cabo es rapidito, Padre, me confieso rápido, nada más para comulgar ahorita. Mira, vamos a hacer una cosa. Te metes a la misa, si no tienes un pecado mortal, con la absolución que te doy al principio, y te confieso al final, pero bien confesadito. ¿Por qué? Porque también es un sacramento y no lo podemos estar malbaratando. A veces, bueno, a nosotros se nos ha pedido por parte de mi obispo que de preferencia no confesemos cuando estamos en la misa, que la gente esté en misa y que lo citemos para confesarlo, es otro sacramento. Pero bueno, a veces las prisas y queremos aprovechar los tiempos y los queremos tener ahí. Dices que si no es el domingo, ¿cuándo? Bueno, también que se enseñen que el otro es un sacramento y que puede venir entre semana. Y yo como sacerdote sacrificar un ratito de mis tardes para irme a confesar al templo y decir, miren, confesiones de 4 a 6, a las 6 tengo la misa. ¿Qué sucede cuando están solos los padres? Cuando hay vicarios, pues como sea, uno está allí y otro está allá, ¿verdad? Y se ven las filas ahí, pero la gente no está poniendo atención a misa. Esa es la verdad. Y tenemos muy malbaratados, y nosotros también somos culpables. Y a veces nos quejamos de la gente. No, ¿quiénes son? Pues nosotros. ¿Quiénes forman a la gente si no somos nosotros? Como decíamos en el tema anterior, si los papás no forman a los hijos, ¿quién nos va a formar? ¿Los hijos a los papás?
¿O se los vamos a dejar a la televisión, a los medios de comunicación? Nosotros somos los que tenemos que darle esta importancia al sacramento. Nosotros somos responsables para que la vida divina de Cristo, ya si yo no soy tan entregado, como decimos a veces, no, es que este señor es muy entregado, esta señora, si yo como sacerdote no soy tan entregado, no estorbemos que la gente sí lo reciba y que la gente sí sepa lo que está teniendo. Porque si no, nos convertimos en piedra de estorbo. Y decimos, no, mire, ya ahorita con una absolución hay para todos, pues espérate, ¿quién sabe qué traes ahí? ¿Verdad? Nosotros nos piden cuentas también de todo esto. Voy a irme ya casi para terminar. Les voy a pasar este material, ustedes lo pueden leer. Se ponen un ratito ya Santísimo y le pueden dar una releidita para que no entendamos también mal, como les decía hace rato, de estos grupos que decían que ya no era necesaria la Eucaristía, ya de divina voluntad. Yo pues decía, ¿cómo puede ser posible? Ya cuando uno lo lee, si no está uno preparado, pues se puede malinterpretar muy fácil. Eso ha sido uno de los problemas que se han tenido con estos escritos, y no solamente con ellos, con muchos otros, ¿no? Revelaciones. Por eso es muy importante que nosotros como sacerdotes leamos el contexto y entendamos por qué Jesús le está diciendo esto. Al contrario, le está dando todo el peso a la Eucaristía para formar la divina voluntad en la persona. Ya claro, Jesús vivía en la divina voluntad, sí, y él cada cuando comulgaba. ¿No nos comulgó una vez? Digo, sacramentalmente, solamente comulgó una vez. ¿Cuándo? En la última cena. Fue la única Eucaristía de Jesús, y de los apóstoles, pues quién sabe. Pero esa fue la primera para todos. ¿Por qué? Porque él vivía la divina voluntad. Entonces, como él la poseía, la podía dejar, la podía poner ahí, y de ahí la Iglesia ha venido precisamente consagrando. Jesús lo hace una vez y para siempre todas las hostias que iban a ser consagradas, y nosotros lo que hacemos es tomar de lo que ya el Señor nos ha dejado para que podamos depositar estas vidas de Cristo en la vida humana. De nosotros va a depender mucho que esto sí se llegue a dar. Bueno, aquí voy a terminar. Dice, en cambio, en las almas que me sirven como especies vivientes, desarrollamos la vida juntos. Como especies, ¿a qué se refiere? Como hostias. Dice, palpitamos con un solo latido, y si la veo dispuesta, le comunico mis penas. Si la veo dispuesta y continúa en ella mi pasión, puedo decir que las especies sacramentales paso a las especies vivientes, o sea, de la hostia a la persona, para continuar mi vida sobre la tierra, no solo, sino junto con ella. Tú debes saber que no están más en mi poder las penas, y les voy pidiendo por amor a estas especies vivientes de las almas que me suplan en lo que a mí me falta. Y ahí volvemos otra vez al sacrificio, ¿no? A lo que decía San Pablo, o sea, en mí completo los sacrificios de la pasión. Por eso, hija mía, cuando encuentro un corazón que me ama y me hace compañía, dándome la libertad de hacer lo que quiero, yo llego a los excesos, no me fijo en nada. Doy tanto que la pobre criatura se siente ahogar por mi amor y por mis gracias, y entonces no queda más estéril mi vida sacramental cuando desciendo en los corazones. No me reproduce bilocando y continuando mi vida en ellas, y estas son mis conquistadoras que suministran a esta pobre indigente, a este pobre indigente de penas su vida, y me dicen, amor mío. Imagínense que nosotros como sacerdotes llegáramos a hacer eso para Jesús. Los efectos que podríamos tener nosotros cuando celebramos la Eucaristía, la misma, que le llamen misa exequial, misa de sanación, lo que ustedes vean, la misa es la misma. Cristo viene a nosotros, y si nosotros estamos con esta disposición, imagínense el efecto que podemos dar a las personas. Pidiendo, ven Jesús, entonces
Digo, antes usaba, y gracias a Dios por ahí lo hemos rescatado, antes de misa hacer nuestra oración, ¿sí? No llegar a la carrera, pues, aventando todas las cosas, y el alba así como si fuera capa de Batman, casi, todo rápido, que pudiéramos llegar a prepararnos y decirle, ven Jesús, tú en mí haces este sacrificio, que no sea yo. Él lo hace, pero si lo hago consciente, las cosas van cambiando. A veces necesitamos, como decimos de los signos sacramentales, son signos externos. También nosotros tenemos que hacer pequeños signos externos que me permitan crecer en mi espiritualidad, que me permitan también creerme lo que soy, ¿sí? Creérmela, eso es muy importante. Bueno, con esto termino este tema. Si hay alguna cosa, pues ahí van a tener también los apuntes. Muchas gracias.